El derecho a la identidad viene a ser uno de los derechos fundamentales que aparece enumerado casi en primer nivel, al lado del derecho a la vida, derecho a la intimidad, lo regula el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Pareciera no haber demasiados conflictos ni demasiados sobresaltos con el derecho a la identidad. Sin embargo, cuando se dan algunas circunstancias como el cambio de nombre o la negativa a entregar el documento nacional de identidad justamente por el cambio de nombre, o el cambio de sexo, que determina también de parte del peticionante un cambio de nombre, o la posibilidad de poder trasladarse dentro del territorio nacional con un DNI caduco, ha determinado una serie de circunstancias que la casuística nos ha permitido ordenarlos en varias sentencias hito. Soy Guido Aguila Grados, este es el programa número 48 de Tribuna Constitucional. El día de hoy haremos la entrega de la línea jurisprudencial respecto al derecho a la identidad. Bienvenidos todos. Respecto al derecho a la identidad, el Tribunal Constitucional peruano ha tenido numerosos pronunciamientos. Sin embargo, hemos podido ubicar 4 que nosotros consideramos como aquellas sentencias hito que en adelante nos va a permitir describir esa línea jurisprudencial. En primer lugar, la que podría denominarse la sentencia fundadora es el caso de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, una sentencia pronunciada en abril del año 2006. Esta persona, cuyo nombre inicialmente era Manuel Jesús Quiroz Cabanillas, cambia de sexo y luego quiere cambiar ante RENIEC, que es el ente encargado de realizar expedir el documento nacional de identidad, es cambiar el prenombre. Sin embargo, habían transcurrido 4 años, la entidad no le otorgaba el documento de identidad, señalaba que su identidad estaba cuestionada y que en su registro aparecían más de un DNI con diferentes nombres, lo cual llevaba a una falta de certeza respecto a la identidad de esta persona. Este caso, el Tribunal Constitucional peruano aprovecha, insisto, como una sentencia fundante para determinar cuál viene a ser la definición del derecho a la identidad, señalando que es el derecho que tiene todo individuo a ser estrictamente reconocido por lo que es y como es, resaltando fundamentalmente 2 tipos de rasgos. Por un lado, los rasgos de carácter objetivo, como los nombres, los seudónimos, la herencia genética, la forma corpórea, y los subjetivos, los relacionados a su ideología, a su moral y a su reputación. Posteriormente, hay año y medio después, ya en el año de noviembre del año 2007, hay una segunda sentencia a la cual vamos a denominar sentencia confirmatoria. Es el caso de Rolando Apaza Chuquitarti. En esta sentencia ya el recurrente también, al igual que en el primer caso, plantea una demanda de habeas corpus, señalando de que la negativa a otorgarle el documento nacional de identidad afecta lo que viene a ser su libertad de tránsito. El Tribunal Constitucional vuelve a repetir los mismos fundamentos de la sentencia fundante en esta sentencia confirmatoria, pero además resalta de que el derecho a la identidad, el derecho de tener ese documento nacional de identidad, lo que va a determinar es un derecho derivado, es un derecho implícito que a partir de esta sentencia lo hace expreso, el derecho a la personalidad jurídica que tenga esta persona. Posteriormente, ya en el año 2014, se emite una tercera sentencia, a la cual vamos a denominar sentencia consolidatoria, un expediente que venía de San Martín, en la sentencia que se conoce bajo las iniciales de PEMM. El recurrente quería guardar su identidad y representado por su abogado Rafael Inga Ceballos. En esta circunstancia, el demandante señala de que ha cambiado de sexo y que con el cambio de sexo, una operación realizada en España, evidentemente también debe cambiar todo su nombre y además el acápite, donde en el documento nacional de identidad aparece como sexo masculino, cambiar hacia sexo femenino. Señala además el demandante que en su calidad de transexual, las nuevas teorías determinan el carácter dinámico que tiene el sexo y por lo tanto cambiante. Por último, sostiene de que si se trata de su derecho a la identidad, se trata de una persona que se siente mujer,
que tiene la operación que la califica como mujer y que debe identificarse con sexo femenino. El Tribunal Constitucional no está de acuerdo con estos argumentos, señalando de que cuando hablamos del sexo no hablamos de algo subjetivo, no hablamos de algo dinámico, todo lo contrario. Hablamos de un elemento objetivo y de un elemento que viene con la realidad biológica al nacer y que es indisponible. Por el contrario, la disponibilidad que se tenga sobre el cambio de sexo podría originar desórdenes como por ejemplo en el ámbito del matrimonio. Por último, señala que la plastilla, todo tipo de operación, no necesariamente va a generar un cambio de sexo, porque también se pueden hacer plastillas por fines meramente estéticos. También en la parte final de esta sentencia, que al cual hemos llamado confirmatoria, el caso de Rolando Apasa Chuquitarti, señala el Tribunal Constitucional lo que había señalado en el precedente Salazar y Arlenque, que el Tribunal Constitucional no puede emitir precedentes vinculantes sobre temas polémicos y cuyas posiciones sean variativas y que puedan de esta manera dividir a la opinión pública. Lo que se limita el Tribunal Constitucional en todo caso es a señalar una doctrina jurisprudencial señalando de que los transexuales, si bien es cierto, tienen el derecho a que aparezca el cambio de nombre en su documento nacional de identidad, en el sexo tenía que aparecer siempre masculino, declarando infundada la demanda. Por último, sería la denominada sentencia dominante, es el caso que se conoce como LAM Perú, que al igual que en el caso anterior, ya no estamos hablando de un habeas corpus como las dos primeras sentencias, sino estamos hablando de un amparo. Es más, en este caso estamos hablando de un amparo contra habeas corpus, esto es, una ciudadana de nombre Zaida Pérez, había interpuesto una demanda de habeas corpus contra la empresa aérea porque se le había denegado la posibilidad de viajar dado a que su DNI estaba caduco. Ella señalaba de que, siendo los derechos fundamentales de un carácter amplio y que teniendo la necesidad de trasladarse, no de sufragar, no necesariamente tenía que estar vigente. Aquí el Tribunal Constitucional aprovecha para relacionar el derecho a la identidad sobre todo con el derecho a la libertad de tránsito, es decir, la importancia que tiene el documento nacional de identidad, DNI, tanto con la libertad de tránsito como con el derecho a la identidad. Y como doctrina jurisprudencial va a desarrollar cuáles son las exigencias razonables para poder determinar la exigencia del DNI. Como ya habíamos adelantado, finalmente declara infundada la demanda señalando de que lo razonable es que si se trata de un traslado al interior del país y no de un elemento de sufragio, entonces basta que el documento nacional de identidad haya sido emitido por autoridad competente. Como podemos ver, es una línea jurisprudencial que surge a raíz de una serie de conflictos. Una primera sentencia hito, entonces, resumiendo, sería la denominada sentencia fundadora, el caso de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas, el que se expida un nuevo documento nacional de identidad cambiando los prenombres. Una segunda sentencia, la confirmatoria, el caso de Apasa Chuquitarti, en el cual el Tribunal Constitucional no solamente vuelve a reiterar los fundamentos, sino que añade que el documento nacional de identidad, el otorgarlo, determina el derecho a la personalidad jurídica. A lo mejor la sentencia más abundante, más de medio centenar de páginas, sea el caso PMM, en el cual un transexual pide de que en su DNI aparezca sexo femenino. Allí el Tribunal Constitucional desarrolla la doctrina de que el sexo viene a ser un elemento objetivo e invariable que se da desde el nacimiento. Pero también aprovecha para tener toda una doctrina jurisprudencial acerca del cambio de sexo y de las plastillas. Esta sería la sentencia consolidatoria. Por último, la sentencia dominante, la que de alguna manera puede reunir todo esto, y que sería una suerte de preprecedente o candidata a precedente en la sentencia en el caso de LAM Perú, donde determina que los derechos fundamentales tienen límites implícitos y explícitos, pero que siempre deben interpretarse a favor del recurrente en tanto sea posible. Esta es la línea jurisprudencial del derecho a la identidad desarrollada por el Tribunal Constitucional peruano. Como siempre, muy agradecidos por su sintonía. No olviden suscribirse, no olviden recomendar, no olviden publicar, no olviden comentar, que de esto se trata en este ejercicio académico. Han sido ustedes muy amables. Hasta la próxima.